El eco de cascos resonó en la iglesia cuando una yegua salvaje irrumpió, galopando hacia el ataúd. Las manos de los dolientes se crisparon sobre los rosarios. Velas tambalearon en sus soportes. Es la vagabunda. Deténganla. Pero la yegua no se detuvo. Avanzó hasta el ataúd y metió la cabeza, ajena a los gritos. Sus dientes atraparon un sobre amarillento, escondido bajo el cuerpo del difunto. Lo dejó caer al suelo de piedra y con un relincho salió galopando hacia la noche. El padre Benito, con el rostro pálido, se inclinó y recogió el sobre, sus dedos temblorosos. ¿Qué secreto guardaba don Joseph que ni en la muerte podía ocultar? Abuelo, ¿por qué la yegua hizo eso? Un silencio sepulcral aplastó la iglesia. Todos miraban aquel sobre como si contuviera una maldición. El padre Benito rompió el sello de cera y desdobló el papel con manos que apenas obedecían. Recorrió las primeras líneas con la mirada y su rostro se desmoronó como si hubiera visto al demonio. Un jadeo ahogado escapó de su garganta y se desplomó sobre las losas frías. Daniel recogió la carta antes de que nadie más pudiera verla. Leyó rápido y sus facciones se volvieron de piedra. No es nada. Una carta familiar sin importancia. Recen por el alma de don Joseph. Dobló el papel con dedos rígidos y lo guardó en el bolsillo interior de su saco. En un rincón, 7 hombres intercambiaron miradas de pánico. Don Rafael apretó los puños hasta blanquear los nudillos. Mi abuelo tiembla como si hubiera visto un fantasma. Esa carta no era solo de familia. Juró que ese secreto iría a la tumba con él. ¿Cómo pudo traicionarnos? La gente comenzó a salir confundida, pero Mateo no podía dejar de mirar a su abuelo, cuya sombra parecía más oscura que nunca. Esa noche, en un cuarto trasero de la alcaldía, Daniel reunió a los otros 6. Las sombras devoraban sus rostros y la lealtad se deshacía. ¿Qué pretende Joseph? Nos condenó desde la tumba. Cálmense. Nadie más sabe lo que dice esa carta. Aún podemos controlarlo. No caigamos en pánico. Pero los hombres estaban desesperados. Uno recordó a la yegua que interrumpió el velorio y el miedo se convirtió en pavor. Esa yegua es la misma sangre. La vimos aquella noche, cuando el fuego, cuando los gritos. Afuera, pegado a la puerta, Mateo contuvo la respiración. Su abuelo estaba ahí dentro, pero no reconocía su voz. ¿De qué noche hablan? ¿Qué fuego? ¿Qué hicieron? Las palabras llegaban en fragmentos. El río, los gritos, la tierra manchada. No debimos hacerlo. Basta. Lo hecho está. Ahora solo queda esperar el juicio de Dios. Mateo retrocedió en silencio, el corazón martillándole el pecho. Su abuelo guardaba un secreto de sangre que ahora amenazaba con ahogarlos a todos. En la soledad de su despacho, Daniel desplegó la carta bajo la lámpara de aceite. La tinta pálida revelaba cada detalle, nombres, fechas, el horror indescriptible. En 1972, 7 enmascarados cabalgaron hasta la granja de los Hernández con antorchas y armas. Derribaron la puerta y sacaron a la familia a rastras. El padre recibió el primer disparo. La madre huyó con su hijo, pero una bala la derribó. El niño rodó entre la hierba. Un pequeño se escondió en los arbustos. Vio su casa arder y a su gente desplomarse. La yegua Baya, aterrada, escapó hacia la sierra. Llevaba en su vientre la promesa de justicia. Daniel soltó la carta. El sudor le corría por la frente. Cada sílaba era un golpe. Yo di la orden aquella noche. Fui yo. ¿Cómo seguir viviendo con esto? El tic-tac del reloj se confundía con los disparos del recuerdo. La confesión de Joseph era su sentencia. Al amanecer, el rumor ya corría de boca en boca por las calles polvorientas. Fue una carta privada.
Nada que deba alarmarles. Pero las miradas desconfiadas y los murmullos contradecían sus palabras. Fue entonces cuando un joven indígena, de andar firme y mirada intensa, apareció en la entrada del pueblo. Noah Reyes se detuvo bajo el sol de la mañana, observando cada rostro. Preguntó por la yegua, que había irrumpido en el velorio, y la gente se tensó. Sus ojos se encontraron con los de un niño de 8 años, sentado en la escalinata de la iglesia. ¿Tú viste lo que pasó? ¿Sabes por qué entró esa yegua? El niño no respondió. Solo miró hacia la casa de su abuelo, con los nudillos blancos apretando la tela del pantalón. Ese niño sabe algo más de lo que dice. Algo muy oscuro se oculta en este pueblo. Esa misma tarde, varios campesinos vieron a la vagabunda pastando junto a las ruinas de la granja Hernández, como si custodiara la tierra manchada. El padre Benito despertó empapado en sudor. En sueños, había escuchado los lamentos de una madre y el crepitar del fuego. Era como si Dios me mostrara el pecado que no queremos ver. Esa carta es la llave de un infierno oculto. Sin dudar, se calzó las sandalias y marchó al despacho de Daniel con la determinación de un profeta. Enséñame la carta. No saldré de aquí sin conocer la verdad completa. Daniel, con gesto sombrío, deslizó el sobre el escritorio. No había escapatoria. El cura leyó página por página. Su rostro envejeció 10 años en un minuto. Lágrimas silenciosas surcaron sus mejillas. Hay que confesar. Este pueblo no puede cargar con una sangre inocente sin pedir perdón. Confesar. Arruinaríamos a nuestras familias, Benito. Esos hombres son mis amigos. Son parte de esto. Entonces la justicia vendrá del cielo y esa yegua será el ángel que te acuse. Esa noche, los 7 hombres se encerraron en la trastienda de la cantina. La desconfianza envenenaba el aire. El más joven de los presentes se llevó las manos a la cabeza y sollozó sin control. Por la ventana, los ojos de la yegua brillaron en la oscuridad, fijos e implacables. Un escalofrío recorrió la sala. Todos sintieron que ese animal los estaba juzgando. Daniel, quema ese maldito papel ahora mismo. Es la única salida que nos queda. Daniel apretó la carta contra su pecho y negó con firmeza. El secreto no ardería. El sonido del vidrio al romperse no la hizo pestañear. Siguió observando como una estatua de la memoria. El hombre más joven cayó de rodillas, balbuceando oraciones que ya nadie escuchaba. Los demás huyeron entre tropezones, abandonando a Daniel en la penumbra con la carta. Esta carta es el látigo de Dios. No podemos escapar de lo que hicimos. Noah cabalgó hasta un poblado vecino, siguiendo el rastro invisible que la yegua parecía marcarle. ¿Alguien recuerda a la yegua de la familia Hernández? ¿Qué pasó aquella noche? Un anciano relató que aquella yegua era sagrada, mensajera de la justicia divina y guardiana de la memoria. La vagabunda no descansa porque la sangre de mi gente aún clama justicia. Mateo, que había seguido a Noah, se ocultó entre los arbustos y escuchó cada palabra. Ellos mataron a esa familia, mi abuelo, todos esos hombres. La yegua es la prueba. Esa noche, Mateo abrió el viejo baúl de su abuelo, un cofre que siempre había estado prohibido. En el fondo, una fotografía polvorienta mostraba a los 7 hombres, sonrientes, frente al rancho Hernández en 1972. Aquí están los asesinos. Mi abuelo, el alcalde, todos los que querían destruir la carta. Guardó la foto bajo la camisa. Ahora tenía en sus manos la prueba que podía romper el silencio cómplice. Al caer la tarde, la vagabunda se detuvo frente a la cerca del rancho de Daniel, su silueta quieta contra el cielo anaranjado. Daniel la miró desde la ventana. Llevaba 2 noches sin dormir y aquella presencia le llenaba el pecho de un terror antiguo. Ese animal no es una yegua. Es el alma de los muertos que vienen a cobrarme. En la plaza,
Las opiniones se partieron. Unos llamaban santa a la yegua, otros exigían sacrificarla para aplacar lo que creían una maldición. Un campesino gritó que había que matarla antes de que trajera más desgracia. Esa yegua no es el mal. Es la única testigo que nos queda. Escúchenla. Señor alcalde, pido una investigación formal sobre la masacre de 1972 y la posesión de las tierras Hernández. Daniel miró el papel sin tocarlo. La culpa le secó la garganta y los dedos le temblaron sobre la madera. No puedo dar esa orden ahora. Necesito más tiempo. El silencio de Daniel pesaba más que cualquier negativa. El pueblo comenzó a dividirse en bandos que ya no se escuchaban. El padre Benito, harto de la parálisis de Daniel, caminó hacia la iglesia con la sotana levantando polvo y la mirada de un hombre al que ya nada podía detener. Escuchen, pecadores. Hay un crimen que clama al cielo desde esta misma tierra. Esta noche, misa por los Hernández. 6 hombres lo rodearon en la sacristía. Don Rafael lo sujetó del brazo, apretando hasta dejar marcas. Retráctate, cura, o te arrepentirás de haber abierto la boca. Esto no es asunto tuyo. La verdad no se calla con amenazas. Dios ya los ha juzgado. Yo solo voy a recordárselo al pueblo. Los hombres soltaron al cura, pero sus miradas prometían venganza. La yegua, inmóvil tras la vidriera, parecía testificar en silencio. Al anochecer, la iglesia se llenó como nunca. Hombres y mujeres, curiosos y devotos, se apretujaron en los bancos. A mitad de la misa, un sollozo ahogado rompió el silencio. El más joven de los conspiradores se levantó y echó a correr hacia la salida. La puerta se cerró de golpe tras él. El eco retumbó como un portazo del mismo infierno. Los otros 6 se quedaron rígidos, sus culpas reflejadas en cada vela que ardía frente al altar. El pueblo sabía que esa huida era una confesión. Cuando la iglesia quedó vacía, 5 sombras rodearon al padre Benito. Rafael lo empujó contra el altar y le tiró de la sotana. Retira lo que dijiste o no saldrás vivo de esta sacristía. Prefiero morir de pie que arrodillarme ante asesinos. Un relincho salvaje partió la noche mientras la puerta lateral estallaba en astillas. La vagabunda irrumpió con los ojos encendidos. La yegua pasó entre los hombres como un torbellino, derribando bancos y candelabros, y se plantó ante el cura protegiéndolo. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. El joven que había huido entró arrastrando a un agente, cayó de rodillas y gritó: «Yo los maté. Todos lo hicimos. Fue en el 72, en el rancho Hernández». El agente quedó pálido. El sonido metálico de unas esposas al desenfundarse heló la sangre de los presentes. Ya basta. Todo se acabó. La confesión había sido oída por la ley. Ya no había vuelta atrás. El silencio de 50 años acababa de morir. A la mañana siguiente, Daniel convocó a todo el pueblo en la plaza. Su rostro era una máscara de derrota y dignidad. Joseph Hernández dejó una confesión. En 1972, 7 hombres de este pueblo asesinaron a su propia familia para robarles la tierra. Leyó los nombres, uno por uno. El suyo encabezaba la lista. El silencio se volvió insoportable. Un grito de mujer desgarró el aire, seguido de llantos y maldiciones. El pueblo se partió en pedazos. Agentes, cúmplanse las órdenes. Arréstenlos a todos. A mí también. Las esposas se cerraron sobre las muñecas de los 7. El acero brilló bajo el sol como una sentencia. Don Rafael avanzó entre la multitud que lo escupía. Su nieto lo miraba con los ojos llenos de un dolor irreparable. Abuelo, ¿cómo pudiste? Tú, que me enseñaste a no mentir. Perdóname, Mateo. Algún día entenderás que el orgullo nos vuelve monstruos. Un silencio sepulcral se tragó la plaza. La verdad
por fin liberada, pesaba como una losa sobre cada alma presente. Noah encabezó una marcha silenciosa hasta la alcaldía. El pueblo hervía de rabia y de un dolor que ya no cabía en las palabras. Daniel, la tierra de los Hernández debe volver a su gente. No basta con arrestos. Tienes razón. Se hará justicia, pero debemos esperar el proceso legal. Un niño indígena se acercó a Daniel con un objeto envuelto en un trapo. Sus ojos tenían la solemnidad de los ancianos. Dijo que su abuela le había pedido entregar eso al alcalde, una herradura gastada, del caballo que huyó aquella noche. Esta herradura lleva la marca de los Hernández, la misma que vi en aquella yegua. Sin perder tiempo, cabalgó hacia el cerro. La vagabunda estaba allí, quieta como si lo esperara. Se acercó y acarició su hombro. Bajo el polvo vio la misma marca, la hacha de los Hernández, quemada en la piel. Eres la hija de la que escapó. Trajiste la verdad en tu sangre. El misterio se deshizo ante sus ojos. Aquella yegua era justicia viva. La sangre derramada jamás permitiría el olvido. Noah llegó acompañado de 2 ancianos indígenas. Traían un mapa de piel, más viejo que el pueblo mismo. Hay más pruebas, Daniel. La yegua que murió aquella noche está enterrada aquí. Su cuerpo todavía habla. Condujeron a Daniel y al padre Benito hasta un claro polvoriento cerca del río seco. Varios hombres comenzaron a cavar en silencio. La tierra se abrió como una boca hambrienta. De la fosa emergieron los huesos de una yegua, aún con la marca de la H en una costilla blanquecina. El anciano señaló aquellos restos y contó la historia que su abuelo le había legado. Esa yegua huyó con una cría en el vientre. La vagabunda es su hija. Ambas cargan la promesa de que ningún crimen quede impune. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. La prueba irrefutable estaba ante sus ojos. Este animal no vino a maldecirnos, vino a liberarnos. Es la voz de los que fueron callados. En el horizonte, la silueta de la vagabunda se recortó contra el sol. El pueblo entero comprendió que el pasado acababa de recibir sepultura y justicia. Tras los barrotes, Rafael alzó la cabeza al ver a su nieto. Los ojos del anciano estaban huecos de remordimiento. Mateo, pensé que no querrías volver a verme. Necesito saberlo todo. Abuelo, ¿cómo empezó? ¿Por qué? Rafael se aferró a los barrotes y comenzó a hablar. Contó la reunión en la cantina, las risas, el plan, los disparos. Joseph fue quien insistió en escribir la confesión. Decía que si Dios existía, necesitaría pruebas. El viejo sollozó, golpeando la frente contra el metal. El recuerdo de los gritos de aquella familia nunca lo había abandonado. Prométeme, Mateo, que tú serás diferente. No dejes que la codicia te pudra el alma. Te lo prometo. Abuelo, voy a estudiar leyes. Seré abogado para defender a los que no tienen voz. Las manos del anciano se deslizaron por los barrotes hasta tocar los dedos del niño. Un pacto de redención acababa de sellarse. Mateo salió de la celda con los ojos hinchados, pero la espalda erguida. En su pecho cargaba el peso de una promesa que duraría toda la vida. El tribunal se llenó al amanecer. El pueblo entero quería escuchar la sentencia de la justicia. Leyó con voz temblorosa. Yo, Joseph Hernández, confieso que mis hermanos y yo asesinamos a los Hernández. Mi padre escapó arrastrándose entre las balas. Esa tierra fue regada con la sangre de mi familia. Los flashbacks estallaron en la sala. Antorchas, caballos, 7 siluetas contra el fuego. La madre cayó con su hijo en brazos. El pequeño sobrevivió escondido en la maleza. Los 7 acusados desviaron la mirada. Ni uno se atrevió a negar lo que Joseph había escrito. La fiscalía mostró cada prueba. La carta, la herradura, los huesos. No había escapatoria.
El juez golpeó el mazo y pidió silencio. El jurado parecía abrumado por el peso de la verdad. Los alegatos finales se extinguieron. En la sala solo quedó el eco de las víctimas. El jurado se retiró a deliberar. En la calle, el pueblo contuvo la respiración. El abogado defensor suplicó clemencia por la edad y los años de servicio, pero sus palabras sonaban a excusa hueca. La fiscalía fue implacable. La sangre de los inocentes clama justicia. No hay perdón sin verdad. En la plaza, la multitud encendió velas y formó un mar de luces tambaleantes que reflejaban la angustia colectiva. El padre Benito dirigió un rosario ante el altar, pidiendo que la sentencia honrara a los que ya no podían hablar. Encendió un cirio por su abuelo, sin saber si rogaba por su alma o por la justicia. En la colina, la yegua seguía inmóvil, con la luna reflejada en sus ojos como una moneda antigua. Pasaron 3 horas. Cada minuto fue un latigazo de esperanza y terror para los que esperaban. De pronto, la puerta del tribunal se abrió y un alguacil gritó: «El jurado ha llegado a un veredicto». La muchedumbre se abalanzó hacia la entrada, un murmullo de rezos y maldiciones subiendo como marea. Dentro, los 7 acusados se pusieron de pie. El presidente del jurado tomó el papel con manos temblorosas. El presidente del jurado leyó el veredicto. Culpables. 7 veces la palabra cayó como una sentencia divina. La sala estalló en llantos y gritos. Los acusados se desplomaron en sus asientos. Los alguaciles esposaron a los 7. El acero se cerró sobre muñecas que alguna vez empuñaron armas. Rafael se giró hacia Mateo y movió los labios en silencio. «Te quiero, hijo». Siempre te querré, abuelo, aunque el mundo te condene. En el exterior, la yegua se alzó sobre sus patas traseras y lanzó un relincho que rasgó el cielo. Luego giró y se perdió en la llanura. Su misión cumplida. Noah abrazó a los ancianos indígenas. 50 años de dolor encontraban por fin descanso. Daniel, en un rincón, bajó la cabeza. Las lágrimas surcaron su rostro curtido. La justicia había llegado desde el hocico de una yegua, recordando que ni los muertos pueden esconder la verdad. El juez dictó cadena perpetua para los 7. Ninguno volvería a caminar libre bajo el sol de Real del Monte. Daniel se quitó la banda de alcalde y la dejó sobre la mesa del consejo, sintiendo que el peso de un pueblo caía de sus hombros. Renuncio. Ya no tengo autoridad moral para gobernar a este pueblo que ayudé a manchar. Los jueces ordenaron la restitución inmediata de las tierras Hernández a sus legítimos herederos. Este papel no devuelve a mis padres, pero devuelve la dignidad y la justicia que nos fueron robadas. El padre Benito bendijo el antiguo rancho Hernández, rociando agua bendita sobre la tierra que un día absorbió sangre inocente. Los ancianos indígenas lloraron abrazados. 50 años de dolor y silencio encontraban por fin sepultura. Aquí comienza mi camino. Estudiaré leyes para que nunca más nadie tenga que esperar medio siglo por justicia. En la colina, la silueta de la vagabunda se fundió con la noche. Su misión como mensajera de la verdad había terminado. La justicia, aunque demorada, había hablado. Y el alma de un pueblo comenzaba, lentamente, a sanar. Los días que siguieron fueron extraños en el pueblo. El silencio cómplice se había roto y con él la falsa paz que cubría las calles. Daniel se arrodillaba cada mañana frente al altar, pidiendo un perdón que la ley ya no podía darle. Mateo cargaba un libro de leyes, demasiado grande para sus manos, pero su paso era firme como una promesa. Noah y los ancianos plantaron un roble en el claro, donde descansaban los huesos de la yegua madre, signo de vida nueva. La vagabunda nos enseñó que la justicia de Dios tiene 4 patas y un hocico que nadie puede sobornar. La madre de Mateo lo abrazó en silencio, orgullosa y herida a la vez, sabiendo que el niño ya no lo era tanto.
Daniel depositó una flor blanca sobre la tumba de Joseph Hernández. La carta que lo condenó fue su salvación. En las praderas, una manada de caballos salvajes galopaba libre. Entre ellos, un potro bayo llevaba la marca de la justicia en los ojos. El pueblo acordó levantar un pequeño altar en el claro, no para recordar el crimen, sino la verdad que lo expuso. Y mientras las campanas de la iglesia repicaban, el eco de aquel relincho parecía aún flotar en el aire como una promesa de justicia eterna. Un año después, el pueblo volvió a llenar la iglesia, pero esta vez para honrar la verdad con velas encendidas y sin miedo. La vagabunda nos arrancó la venda, que su memoria, más viva que nunca, nos recuerde que la justicia es paciente pero implacable. Noah y los ancianos develaron una placa de bronce a un lado del altar. En ella, una yegua y una hacha grabadas. Mateo, de 10 años, apretó un libro de leyes contra el pecho. En sus ojos brillaba la promesa que le hizo a su abuelo. En las praderas, la manada salvaje galopaba libre. El potro bayo, ya adulto, lideraba con la misma luz insumisa en la mirada. Daniel, anónimo entre los fieles, encendió un cirio por don Joseph. Las lágrimas le surcaron las arrugas sin ruido. Bajo un árbol centenario, una abuela narraba a los niños la historia de la yegua que trajo la verdad, y nunca más fue vista. Mateo se arrodilló junto a la cruz que marcaba la fosa de la yegua madre. Una huella fresca, diminuta, recordaba que la justicia nunca muere. Sobre el horizonte, una silueta de polvo dorado, el fantasma de una yegua alada, galopó por última vez y se disolvió en la brisa. Y en el pecho de cada sobreviviente, la verdad se volvió un eco eterno. No hay crimen que el tiempo entierre, ni mentira que galope más rápido que la justicia. 20 años después, Mateo regresó al pueblo con un título de abogado en la mano y la misma promesa en el corazón. Nunca dudé que volverías, Mateo, y cumpliste la promesa que le hiciste a tu abuelo. Mateo se arrodilló junto a la tumba de su abuelo y en silencio renovó el juramento que lo había guiado. Junto a Noah, entregó las escrituras originales a los ancianos. La tierra volvía a ser de quien siempre había sido. Ahora podemos sembrar sin miedo. La justicia, aunque tardía, nos ha devuelto la dignidad. En las colinas, una manada de caballos salvajes corría libre. La sangre de la vagabunda aún galopaba en sus venas. Daniel, muy anciano, miraba la plaza llena de vida nueva. El peso de su culpa se había aligerado con los años. Una niña le preguntó sobre la yegua, y él respondió con una sonrisa. Fue el ángel que nos arrancó la mentira. Al atardecer, una forma de polvo dorado cruzó el cielo, como si la vagabunda dijera adiós una última vez, y en el corazón de cada habitante el eco de sus cascos seguía marcando el ritmo de una verdad que nunca más sería silenciada.